Habíamos presentado, ¿se acuerdan la vez pasada? mm, eh, lo que partir un poco de nuestra propia experiencia, de nuestra experiencia de ser eh, limitados, de tener miseria, de tener esa sensación de estar como abrumados. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de que muchas veces el hombre contemporáneo se escapa de esas experiencias porque no quiere tenerlas, porque se cree omnipotente, porque cree que todo lo puede dominar, que todo lo puede solucionar? Ahí les había compartido, subimos un par de textos para la charla 2 y la charla 3. No sabemos, vamos compartiendo, vamos caminando, no importa. Los dos PDF que compartió Ingrid es de la charla de hoy y la charla 3. Vamos a ver cómo vamos haciéndolas, pero estos textos también son textos disparadores para ver lo que vamos a compartirlo también hoy, ¿no? Pero habíamos quedado entonces en eso, en cómo el ser humano se descubre de nosotros, nos descubrimos que si tenemos la valentía de no dejarnos arrastrar por esa locura del mundo contemporáneo de hacer cosas y cosas y cosas, sino que tenemos la valentía de descubrirnos, nos descubrimos frágiles, nos descubrimos que somos falibles, y bueno, de eso se trata un poquito hoy. Nuestra búsqueda humana, recuerden que vamos a ir como aproximándonos, ¿no? En pasos sucesivos. Vamos a ver un poco lo que es esa búsqueda. Cuando hablamos de búsqueda humana, estamos hablando de nosotros, ¿no? Cómo buscamos, y en el fondo la meta de estos encuentros es ver cómo Jesús es la respuesta encarnada de todos estos interrogantes, de todas estas angustias que nosotros en nuestra búsqueda nos salen al paso, ¿no? Y bueno, que en el fondo toda búsqueda es siempre una búsqueda de felicidad. Seamos creyentes, no creyentes, escépticos, ateos, lo que fuera, siempre buscamos la felicidad, no es otra cosa. Cada uno la busca a veces de una manera que atenta contra su propia dignidad y la dignidad del prójimo, ¿no? Pero todos buscan la felicidad. Y en esa búsqueda siempre está el desafío de que nosotros somos los que tenemos que ir construyendo ese camino, que no nos, que Dios no nos preparó todas las soluciones de entrada. En algún momento lo hablamos, ¿no? Dios no nos creó directamente en el cielo. Nos ha dado una vocación, nos ha dado el ser peregrinos, tenemos que ir construyendo eso con la gracia. Pero no tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la capacidad realizada. Entonces, por eso mismo tenemos este desafío hermoso y complejo que es la libertad, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir, se está viendo bien lo que comparto, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, Gracias. Lo primero que tenemos que decir es eso, que tenemos la capacidad de no actuar mecánicamente, no reaccionamos simplemente como si fuéramos máquinas. Eh, Estamos ordenando a nuestro cuerpo cómo actuar, no somos marionetas, no somos marionetas. Nosotros tenemos el hermoso y el difícil, complejo desafío de ir ordenando nuestras acciones. Tenemos que empezar desde cero y plantearnos esto, la hermosa responsabilidad que tenemos. No somos víctimas de las circunstancias. La libertad nos permite ir construyendo ese camino. Y este desafío nunca tenemos que olvidar que lo tenemos. ¿M? Nosotros vamos decidiendo cómo actuar. ¿M? Y el gran desafío para nosotros que creemos en los valores absolutos, que creemos en los valores que Dios nos puso en el corazón, es
tener una conducta según nuestra propia dignidad y la dignidad del prójimo, tener una conducta según aquello que Dios nos puso en nuestra conciencia y en nuestros corazones. Ese es el hermoso desafío, que nuestros actos se vayan acercando, vayan realizando esa dignidad que Dios nos puso y que Dios nos soñó así al crearnos, ¿no? No somos vagabundos. Recuerden siempre eso. Somos peregrinos, no vagabundos. Somos peregrinos porque creemos que vamos marchando para realizar ese hermoso sueño de Dios que Él nos puso al crearnos. ¿Mm? No somos vagabundos como puede ser un escéptico que, bueno, vive el día a día y que vaya saliendo lo que vaya saliendo. No, nosotros tenemos que ir realizando ese sueño de Dios en nosotros y para eso tenemos la libertad. Y esa libertad nos hace primero alcanzar, ir alcanzando de a poco con los pecados, con la caída, esa estatura con la que Dios nos soñó, que es una estatura plena humana y además sobrenatural, es decir, ser santos, ser santos. Esa es la meta. No es simplemente ser buenas personas, sino conformarnos con esa imagen que es la imagen de Jesucristo, que es alcanzar la santidad, ¿no? Es el gran desafío. Y por eso, y para eso tenemos que considerar que la libertad no es un fin en sí mismo, no es la libertad de hacer cosas que se me ocurren, que me dan la gana, sino, siempre recuerden esto, el cristiano no tiene solamente una libertad de hacer cosas. La libertad en el más profundo sentido es la libertad para, porque es fundamental la libertad de hacer cosas. Eso es necesario. Si no tengo esa libertad de hacer cosas, no tengo la posibilidad de actuar. Pero esos actos siempre tienen que estar destinados para para algo tengo que hacer. No simplemente porque tengo ganas de hacer cosas y me siento en esa libertad y hago lo que se me venga en gana y el capricho. La manera más profunda de, estoy admitiendo a Mónica que está en la sala de espera, la manera más profunda de realizar nuestra libertad es hacer esa libertad para. ¿Qué quiere decir la libertad para? La libertad nos la puso Dios fundamentalmente para amar. La tenemos que destinar a amar a Dios y al prójimo. No es simplemente una libertad de hacer, de hacer cosas a tontas y a locas. No. La libertad en su concepto más profundo es una libertad para. Y eso se consagra cuando amamos. Somos libres para amar a Dios y para amar al prójimo. ¿Mm? Entonces, podemos tomar la imagen, ¿no?, del alfarero, ¿no? Como Dios mismo es nuestro alfarero, también podemos decir, ¿no?, que nosotros como alfareros de nuestro destino, siempre con la ayuda de la gracia, podemos ir plasmando lo que queremos hacer de nuestra vida, esa figura que va marchando hacia ese destino, ¿no? Nuestra libertad entonces siempre tiene que estar al servicio de nuestro proyecto de vida. Cada uno realizando su vocación, pero siempre tiene que ser una libertad que termine en el para amar. Cada uno con su carisma, cada uno con la vocación que Dios le puso. Pero la coronación está en eso, la libertad para amar. ¿Mm? ¿Qué, qué quieren compartir? A ver si alguien quiere compartir algo respecto de esto. Sí, hay un perrito que parece que quiere opinar ahí.
¿Alguien quiere compartir algo al respecto de esto? Es difícil, ¿no? Claro, es un Eh, desafío enorme, ¿no? es un desafío enorme porque tenemos la capacidad de dominar nuestras reacciones, pero ¿qué pasa a la humanidad, a la humanidad de hoy, no que reaccionamos tan violentamente? ¿Qué entendemos hoy de la libertad que se convierte en libertinaje? Hoy en día todo libertinaje parece ser libertad. Entonces, es muy complicado, es muy difícil cómo un cristiano tiene que actuar, ¿no? Eh, Hoy en día, en esta sociedad tan violenta. Sí, yo creo que ahí es donde nos olvidamos que nuestra libertad es para, ¿no? Ahí, ahí Muchas está. veces muchas veces nos quedamos con la libertad de hacer cosas y esa libertad también consiste en agredir porque yo tengo libertad de, bueno, Yo tengo, sí, si tengo la libertad de dar rienda suelta a mi instinto y encajarle una patada a alguien que me incomoda. sí. El otro hace porque yo no puedo hacer. O reaccionar de una manera instintiva a una persona que me molesta. Eso es libertad de hacer cosas. Pero si yo entiendo que la libertad me la puso Dios para algo mucho más profundo que hacer cosas y que está destinada a amar, bueno, voy a tratar de ir dirigiendo esa libertad. Yo no digo que nos salte la cinta, a todos nos salta a veces la cinta, como quieran llamarlo, ¿no? Pero saber que no termina todo en ese simplemente dar rienda suelta a nuestros instintos de agresión o de placer o de lo que fuera. Si entendemos que la libertad en su aspecto no es que no somos libres, no. Hay una concepción, me parece, muy equivocada que dice, no, la iglesia nos está imponiendo lo que hay que hacer. Sí. No, no, al Ujú. contrario, cuando se nos proponen los ideales evangélicos, lo que se nos está proponiendo es que esa libertad no se quede simplemente en la chatura de hacer cosas, que esa libertad se transforme en algo mucho más elevado, que es la libertad para amar. ¿Mm? Yo creo Bien. que muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? En libertad simplemente de hacer lo que uno quiere, no dar rienda suelta a nuestros instintos de placer, de violencia, de poder, y nos olvidamos, en todo caso, que la coronación más profunda de esa libertad es para amar, que no tiene sentido esa libertad si no la destinamos para amar. Entonces ahí está, ¿no? La libertad de y la libertad para, ¿no? Me Sí, parece sí, me parece que lo que pasa es que olvidamos que nuestra libertad incluye la libertad del otro. Tenemos que incluir la libertad del otro en nuestra libertad. Me parece que hemos perdido el rumbo ahí. Es eso, ¿no? Yo creo que sí, el desafío es muy grande, sobre todo cuando hoy el ser humano está, o la humanidad está tan deshumanizada, ¿no? Donde cada uno está el sálvese quien pueda y yo hago la mía y no me interesa absolutamente nada del otro, ¿no? Yo creo que esto puede llegar a revertirse. No, no, estoy seguro que esto se puede revertir solamente con buscar a Dios, con estar en amor con Dios, ¿no? Y la única manera es el amor, si no, si no hay amor entre las personas, la libertad se va a convertir totalmente en un libertinaje. Y cada cual, como decían ustedes, cada cual va a pensar que yo me molesta a fulano, le pego una trompada, total, yo soy libre, hago lo que quiero. Y, exactamente. y ese es el error más grande, ¿no? Cuando
si no tenemos el respeto por el hermano, si no tenemos el poder entenderlo y poder caminar junto con el hermano a pesar de las diferencias, eh, cuando realmente nos humanicemos todos y seamos humanos, yo creo que las cosas iban a poder mejorar y van a cambiar. Estoy seguro que eso va a pasar. No sé en qué momento, pero va a pasar. Hay que seguir amando, hay que seguir estando en la fe y bueno, y tratar de como dice el título, ¿no? El desafío es grande, pero bueno, no es imposible porque para Dios nada es imposible y si Dios nos pone este desafío es porque lo podemos lograr. Acá había primero levantado la mano Jumbel y después Deglis. Así que primero, Jumbel, ¿qué querías? Es así, ¿no? Jumbel con acento, ¿no? No quiero pronunciar mal tu nombre. Jumbel, ¿no? Sí, está bien. Así es. Adelante, Jumbel. Siento de que por ahí a veces nos olvidamos, como no tomamos conciencia de que somos un cuerpo. Entonces es como que dividimos entre nosotros, ellos, ustedes y así. Y entonces, cuando nos olvidamos, no tenemos esa conciencia de cuerpo, eh, como que nos damos el atrevimiento o el permiso para hacer mal al otro, y utilizar la libertad para lo que queremos. Pero si tomamos conciencia de que somos un cuerpo, como que tiene mucha lógica, por decirse, esto de que la libertad es para amar, porque nos hacemos bien a nosotros mismos, si somos un cuerpo, ¿no? Y a veces siento de que quizás en este tiempo, o hace mucho, o bueno, a veces uno mismo, yo siento de que no solo lo adjudico a los otros, sino también a mí misma, que a veces me olvido que soy un cuerpo. Entonces a veces me enojo con el otro y tomada de esa emoción, me olvido de que el otro es mi hermano, de que el otro es como mi propio cuerpo, ¿no? Y entonces es como si escupiera para arriba cuando uno, Dios no es que dijo, bueno, el pecado es esto, esto, esto y esto, porque soy un Dios caprichoso y le quiero prohibir todo. No, el pecado es eso, es lo que atenta contra la persona. Y lo que atenta contra mi hermano, atenta contra mí, porque soy un cuerpo. Entonces, cuando uno por ahí, es difícil, yo lo digo, pero es difícil, pero cuando uno vive con esa conciencia y la aplica a su vida, em, es como puede enfocar la libertad para el lugar de amar. Porque vos decís, bueno, uno no se quiere hacer daño a sí mismo, por ahí pensándolo desde el lugar más egoísta. Entonces yo digo, bueno, si yo pienso al otro como mi hermano, como mi propio cuerpo, y yo me quiero a mí, entonces al otro lo cuido, al otro lo respeto. Obviamente es difícil porque somos seres que tenemos emociones, que nos enojamos. eh, Dios no nos quita todo eso, ¿no? Eh, pero eso, siento que ayuda mucho tener esa conciencia de que somos un cuerpo y que el otro, por más mal que nos haga, eh, bueno, es nuestro hermano. Por eso es como que a veces eh, la misericordia de Dios yo la entendí como ahí, porque yo digo, ¿cómo puede perdonar si le hicimos un montón de cosas, ¿no? Y porque el amor lo abarca todo, porque no se desintegra como cuerpo, nos ataca a sí mismo. Eso. Gracias. Sí, Deglis, querías decir algo. Sí, estaba tomando notas justamente de las cosas que estaban diciendo acá, porque me llama la atención de lo del desafío de la libertad, partiendo del punto que Dios a nosotros nos da el libre albedrío. Dios no es un Dios imponente que te dice, bueno, tú te tienes que comportar así o así. Él nos da el libre albedrío y con ese libre albedrío nosotros elegimos el camino que queremos seguir, positivo o negativo. Cuando pasan cosas malas, eh,
hay muchas personas que le atribuyen esas cosas que pueden ser malas, hago unas comillas acá, y lo ponen como que Dios, ¿por qué me estás castigando? Dios, ¿por qué me estás haciendo eso? Y eso no es de Dios, porque Dios es un poder maravilloso, es amor, es abundancia, es prosperidad. Entonces, si Dios es así, no puede ser del otro lado. Entonces, es justamente eso del desafío de la libertad, de cómo tomo esa libertad que Dios me está dando para yo elegir mi camino y de qué manera lo puedo hacer, o sea, cómo lo hago de la mejor manera. También es eso de que hablan de los sentimientos, que muchas veces nos dejamos llevar por esa parte sentimental y no la parte racional, que es la que me une a mí con ese espíritu divino y es lo que me hace entrar en conciencia. Entonces, pasa también una cosa que como que vemos también ese lado negativo, ese lado malo de las cosas, cuando también puedo ver aquello bueno que tiene la persona que me puede dar, pero me oriento hacia ese lado negativo porque lamentablemente toda la vida nos han condicionado a ver lo que está mal, el defecto. Por ejemplo, si llueve, ¿por qué está lloviendo? Sin ver que eso también es parte de la obra de Dios. Si hace calor, entonces digo, ¿por qué calor? Eso también es parte de la obra de Dios y tenemos que recibir el calor, la lluvia, el frío, la nieve, como pasa acá en la Patagonia. Son cosas que nosotros tenemos que recibir porque eso también son obras de Dios, pero nos inclinamos hacia ese lado negativo de las cosas. Pero eso también es la libertad de elegir. Por eso es que a veces nos pasan un montón de cosas, pero es justamente por nuestra elección, no porque Dios nos está diciendo, "Ah, elige eso", no. Lo elegimos porque estamos utilizando esa parte emocional para elegirlo. Y Para el mal. sí, y aparte eso que estaba diciendo Jumbel hace un ratito de que vemos a la persona, cada persona es un saco de sí mismo, la mochila que llevas en tu espalda y que realmente nosotros no la conocemos. Y solamente decimos, esa gente actúa mal o actúa de tal manera, pero realmente no la conocemos, sino conocemos esa acción que está haciendo la persona, pero no conocemos qué en su vida ha pasado. Y eso también es importante de pensar. Gracias, gracias, Davis. Bueno, entonces eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? Porque nosotros, digamos, como creyentes sabemos eh, seguir estos mandamientos de Dios, sabemos esos valores que Dios nos puso, pero aquellos que no creen, aquellos que son escépticos, entonces acá vamos a hablar de algo fundamental, que es algo por los que todos nos tenemos que guiar, ¿no? Que nos corresponde a todos los seres humanos, que es la conciencia, que es la primera voz que nos guía en nuestro caminar. Después que nosotros nos abrimos a la fe, nos abrimos también a los mandamientos, nos abrimos a la voluntad de Dios y vamos comprendiendo esa riqueza también de manera sobrenatural. Pero aquellos hermanos que no creen, aquellos hermanos que no se guían por esa voluntad, podemos compartir y debemos reivindicar esta brújula fundamental que es la conciencia que tantas veces hoy en día se quiere acallar como diciendo, bueno, eso es parte de la culpa que uno siente, explicaciones psicológicas que dice, bueno, pero en el fondo son mecanismos que uno usa. La conciencia es una voz que resuena en el interior de todo ser humano. El drama es que a veces acallamos esa conciencia, pero no es que no la tengamos. Y eso es algo de lo cual, digamos, que tenemos que basarnos como fundamento para construir un mundo de hermanos. Después debemos proponer el Evangelio, debemos proponer que la persona se abra a esa voluntad maravillosa de Dios, pero tenemos que partir de esto fundamental que es ese regalo que Dios nos puso a todos las personas al crearnos, que es la conciencia, ¿no? Y
y lo primero que hacemos es darnos cuenta, ¿no? Que cuántas veces no podemos muy bien darnos cuenta qué tenemos que hacer, o si lo hacemos no nos damos cuenta que nos mandamos una macana. Y lo decía muy claramente ya Pablo en la carta de los Romanos. Fíjense esta expresión que cualquier ser humano honesto puede suscribir. No hago el bien que quiero, sino está mal acá, sino el mal que no quiero. Acá hay un error. Sino el mal que no quiero. Es decir, no hago entonces aquello que yo quiero que es el bien, sino el mal, que es lo que no quiero. Es una gran paradoja que tenemos en nosotros. Esto después lo voy a corregir. Pero es así, si toman esta cita, Romanos 7:19, y todos nos sentimos identificados con esto. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos hacer el bien, pero hacemos el mal? Lo vemos al bien, ¿eh? Vemos que está ahí y elegimos hacer el mal. Es una paradoja enorme, pero que a todos nos pasa, a todos nos pasa. Y por eso acá aparece esta voz que a veces acallamos y que tenemos que destapar, que tenemos que hacer emerger del anonimato y que siempre está ahí, que es la voz de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Algo que nos tiraniza, que no, la conciencia nos dicta el rumbo, ¿eh? Es una brújula, no es una especie de bloque que Dios nos tira para esclavizarnos. Es una brújula que nos marca ese para. Cuando hablamos de que la libertad es una libertad para hacer cosas, eso marca un peregrinaje. Bueno, todos tenemos en nosotros una brújula. Estoy hablando antes del acto de fe, porque después de que nosotros nos entregamos a Jesucristo, se clarifica en nosotros un montón de cosas y la gracia actúa de una manera maravillosa. Pero todos, creamos o no, tenemos esta brújula fundamental que tenemos que rescatar del fondo de la conciencia. Y aquellos que vemos actuar y que parece que no tuvieron esa conciencia es porque la acallaron, la amordazaron, pero la tienen. ¿Mm? Y esa brújula, que es la conciencia, nos dice qué actos nos acercan a esa finalidad que es el amor y que para los cristianos es la santidad, el amor pleno a Dios y a los demás, y qué actos nos alejan de esa santidad. ¿Se dan cuenta? La conciencia no es el decir esto es bueno, esto es malo, simplemente porque está mal y Dios te castiga o te va a pasar algo malo si lo haces. Hay que verlo en clave propositiva como realmente es. La conciencia es una brújula maravillosa que nos muestra qué actos que salen del corazón nos acercan a nuestra finalidad y qué actos nos alejan de esa finalidad. ¿Ven? Es muy diferente de decir eso que nos dice lo que está prohibido y lo que está permitido. ¿Por qué está prohibido en el fondo? Porque sí, prohibido en el sentido de que si nosotros no queremos acercarnos a esa finalidad que es amar, bueno, lo hacemos, pero nos deberíamos prohibir a nosotros mismos porque nos hacemos un agujero, porque dejamos de peregrinar hacia aquello que Dios quiere para nosotros. O si quieren y no somos creyentes, aquello que nos hace ser personas más dignas o aquello que nos degrada como personas. ¿Mm? Ya que estamos hablando de algo que todos encontramos en nosotros. Entonces, creyentes y no creyentes podemos decir esto. La conciencia es aquello, ¿m?, que si lo seguimos, seguimos el camino de nuestro crecimiento como personas. Y si no lo seguimos, nos degrada,
nos sumerge, nos deshumaniza. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo ver la conciencia en clave positiva y no como una especie de dictador? Ya vamos a ver una cita de Gandhi al respecto. Como un dictador que nos dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque está permitido, porque está prohibido y porque es así, y no pienses y callate. ¿Se dan cuenta cómo hay que verlo en clave de que Dios quiere que crezcamos? Y nosotros a veces lo que queremos es degradarnos, deshumanizarnos, y eso lo hacemos al no seguir esa voz de la conciencia, esa brújula. ¿Qué podemos, quién quiere aportar algo al respecto, si quiere alguien aportar algo al respecto? ¿Qué les parece, Víctor? Claudio, te hago una consulta. Adelante. En el pasaje de Romanos dice que uno se inclina al mal que no quiero hacer por el pecado. Sí, Es el pecado que actúa en mí. sí. Pero el hombre, antes de la fe, no tiene sentido del pecado, digamos. ¿O sí? Sí que lo tiene. Y por eso la conciencia. Claro, ahí está. Una persona que no es creyente también siente culpa y siente responsabilidad. O solamente los creyentes tenemos culpa. Un ateo de buena voluntad, un buen tipo ateo. Obviamente que enseguida siente remordimiento cuando no actuó bien. Yo estoy hablando de un buen tipo, y los hay a patadas, que no creen, pero de repente se dan cuenta que metieron la pata. ¿Metieron la pata en Sí, qué sí. sentido? En el sentido que tienen conciencia de que hicieron algo que no corresponde, que no es acorde con la dignidad de ellos o con la del prójimo. Y eso es la voz de la conciencia. Y o sea, la Bien. conciencia del pecado, que todos tenemos porque todos somos pecadores, la primera fuente es la conciencia que nos hace ver cuando pecamos. No importa. Lo que pasa que después como creyentes le damos un significado sobrenatural en clave de la historia de salvación, de lo que significa ese pecado y en clave de la comunión con Dios. Pero si no somos creyentes, nos consta, y tal vez no queramos llamarlo pecado, lo podemos llamar miseria, podemos llamarnos metida de pata, podemos llamarlo como queramos. Pero si somos buenos tipos, nos damos cuenta que hicimos algo malo. ¿Y por qué nos damos cuenta que hicimos algo malo? Por la conciencia. A menos que la tengamos anestesiada, pero estoy hablando de buenos tipos. Total. O sea, sí tenemos conciencia del pecado justamente porque todos tenemos conciencia. Porque a Dios nos Bien. dio, al crearnos a todos esa conciencia. El drama es que a veces la anestesiamos, seamos creyentes o no, ¿no? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. ¿Quién más quiere compartir algo? Ustedes interrúmpanme, por favor, porque yo no, si no, sigo y... Entonces, es lo que decíamos antes, es un llamado por el cual Dios nos llama a alcanzar nuestra plena estatura personal, es lo que decía antes, no es una prohibición, o sea, después vamos a traducirlo, si queremos más, de una manera más infantil, en prohibiciones y en prescripciones, pero sin solamente lo vemos así, nos perdemos de lo que es lo más profundo. ¿Cuál es la gravedad peor del pecado? Que estamos dejando de hacer en nosotros algo que nos hace crecer en la dirección a la santidad, en clave cristiana, si quieren, en clave de aquel que todavía no tiene fe, es el pecado o la miseria que uno siente, está dejando, está, digamos, permitiéndose no crecer en la estatura que tiene que alcanzar como ser humano, en su plena dignidad.
Esa es la gravedad más grande del pecado. Y de vuelta, en clave cristiana, lo podemos decir de una manera clara, estamos dejando de crecer en aquella estatura con la que Dios nos soñó al crear. Esa es la gravedad del pecado. No simplemente transgredir un mandamiento y chau, porque Dios no lo quiso. No, el pecado, los pecados graves, por supuesto, entendemos, son graves justamente porque cesamos de crecer en la santidad a la que estamos llamados. ¿Por qué, por ejemplo, en la liturgia se dice que Jesús fue semejante a todos, a todo hombre, menos en el pecado? Ahí no fue hombre, no, fue más hombre que nosotros porque no pecó. Recuerden eso, cuando dice que Jesús fue semejante a todo respecto de nosotros, menos en el pecado, ahí Jesús fue más hombre que nosotros, no menos hombre. Él, al no haber pecado, lo mismo que María, no se deshumanizó. Nosotros, al pecar, nos deshumanizamos y dejamos de ser tan humanos como lo fue Jesús. No sé si acá Yo Ricardo siempre quería creí, compartir. Sí, Claudio, yo siempre creí que en esa frase decía que no fue como nosotros porque fue Dios, porque es Dios, porque tiene pero su ahí parte está, de divinidad. claro, pero ahí está comparando la humanidad de él con la humanidad nuestra. Ah, bien. Además de ser absoluto Dios, verdadero Dios, lo que está diciendo ahí es en qué se pareció como humano a nosotros, ¿sí? Es decir, no es en el sentido de que Él es Dios y nosotros no. Está diciendo en qué cosas en su humanidad se pareció a nosotros. ¿Mm? Está comparando humanidad con humanidad. Entonces Sí, está sí. diciendo, ojo, acá Él fue, tan humano fue, porque es absolutamente Dios y absolutamente hombre, tan humano fue que nosotros en esto somos menos humanos que Él. Dios cuando se encarna es más humano que nosotros. ¿Se entiende esto o es complicado? No. O sea, después vamos a ver que Cristo es la encarnación plena del proyecto de Dios que tiene para el ser humano. Ese es el proyecto pleno que tenemos que alcanzar. Y cuando decimos que fue igual a todo menos en el pecado, ahí está mostrando nuestra distancia respecto de lo que es el ser plenamente hombre, como lo fue Cristo, cuando pecamos. ¿Se entiende esto? Se entiende, lo que pasa es que, bueno, son conceptos que me cambian el esquema, pero está bueno, está bueno, está bueno. Lo vamos a ir viendo cómo Cristo en la encarnación se encarnó qué es lo que quiere Dios para el hombre. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. Mirándolo a Cristo, vemos el proyecto del hombre realizado según el sueño de Dios. Ujú. O sea, no es que Cristo es hombre, pero hasta ahí nomás, no. Cristo es hombre en su plena estatura y nosotros tenemos que alcanzar la estatura de Cristo encarnado. No es que él, bueno, hizo una negociación, en esto soy hombre, en esto no, bueno, porque como soy Dios. No. Cristo al encarnarse es el sueño de Dios ahí, realizado. Nosotros somos los que Ese- nos quedamos atrás y tenemos que alcanzar eso. Ese es el Está bien. proyecto de O ser sea, hombre. el proyecto de que tiene Dios para Cristo es el que tiene para mí. El proyecto que tiene Dios para mí es Cristo encarnado. Él es el Ujú. pleno, no es un proyecto a terminar, sino que yo soy el proyecto de Dios. ¿Y qué Está bien. proyecto soy? ¿Qué meta soy? Cristo, Cristo encarnado. Ahí lo Está bien. veo, qué es lo que quiere Dios para mí. Sí, sí, interesante.
Y decíamos que dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Bueno, que él justamente se alzó contra la tiranía del Imperio Británico en la India. Bueno, dice, el único tirano que él aceptaba, porque en el fondo no era un tirano, es esa vocecita tranquila que habla dentro de mí mismo. ¿Qué quiere decir? Aquella vocecita es la única que me merece mi adhesión y me inclino ante esa voz, que es la voz de la conciencia. Todo el resto de imposiciones son tiranías humanas, pero esto no. Gandhi se daba cuenta que esta voz interna no era tiránica, o sea, no era una tiranía humana, un poder humano que se imponía. Era una voz que él sabía que debía seguir para alcanzar lo que alcanzó en su vida, que es, bueno, la liberación de su pueblo a través de la no violencia y lo que es para, digamos, desde el punto de vista de la realización ética, ¿no? Y un pensador, ¿no? En este caso un pensador cristiano, Gustave Thibon, decía justamente, fíjense, ¿no? Esta grandeza y esta miseria, cómo están... Uy, se me fue. Ahí, ahí está. No sé qué toqué, pero bueno. Dice, la grandeza del hombre consiste en no poder ahogar la voz de la conciencia. De alguna manera esa voz, si soy verdaderamente sincero, esa voz la escucho. Y su miseria consiste en tratar de eludirla, tratar de encontrar los atajos para aplacar la voz de la conciencia. Y esto es una lucha ética, es el corazón de la lucha ética del ser humano. La voz que me está diciendo qué es lo que está bien y mi comodidad, mi egoísmo, mis miserias que tratan de esquivarlo, que tratan de encontrar atajos y tratan de relativizarlo. ¿Mm? Entonces me parece que acá está tanto la grandeza como la miseria del hombre, ¿no? De manera que, bueno, vamos a, si no hay otro comentario, siempre, si alguien quiere parar para comentar algo, por favor avísenme. Vamos a hacer un primer acercamiento desde la fe a esto, ¿no? Dijimos que ya habíamos hablado de la encarnación. Hasta ahora estábamos hablando de esto que podemos compartir con todo ser humano, que es esta voz de la conciencia y hacer ver cómo cuando el hombre peca, porque esa es la manera que tenemos de decir las cosas por su nombre, pero muchas veces no se... Ay, estoy por estornudar, perdón. Disculpen. Aquello que muchas veces se quiere Salud. acallar, gracias, que se quiere acallar, que se quiere cambiar y se quiere... El hombre no le gusta la responsabilidad de sus actos. Por eso muchas veces dice, no es culpa mía, es culpa de los demás, es culpa del medio, es culpa de que me obligaron. En el fondo el hombre tiene una responsabilidad. ¿M? Y esa responsabilidad se la está marcando la conciencia. ¿M? Entonces, lo primero que hemos dicho es que esa voz de la conciencia es algo que podemos dialogar y compartir con todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos, aunque no crean en Dios, saben si son suficientemente sinceros, honestos, que tienen esa voz dentro. No hay vuelta de hoja. Saben que tienen esa voz de la conciencia. Ahora bien, hagamos el siguiente paso desde la fe, porque la fe nos pone una perspectiva aún más profunda. Y vamos a ver entonces este misterio del ser humano a la luz de lo que es el misterio de la encarnación. Y en este sentido, sabemos por un lado que somos capaces de ir construyendo esa meta hacia ese horizonte que perseguimos. Todo el mundo lo persigue, todos, todos. Pero para el cristiano tiene un rostro esa meta, tiene un rostro
ese lugar hacia el donde peregrino, ¿no? Y justamente voy a achicar un poco la ventana porque si no, no puedo verlas. Ahí está. Hay personas, sí, ¿alguien quería decir algo? Perdón. Sí, adelante. Sí, alguien de Jacobasi quería decir algo. Está abierto el micrófono ¿alguien quiere decir algo en Jacobasi? No. Estaba abierto el micrófono. Bueno, hay gente que puede optar por metas que a veces son metas dignas, puede ser una profesión, puede ser una realización, arte, investigación científica, deporte, o puede ser una meta superflua o incluso puede ser pecaminosa, como el goce, el poder, la autonomía total. Tenemos, y se acuerdan de esa canción tan linda de Atahualpa, ¿no? El pie del camino, ¿no? De un sueño lejano y bello, soy peregrino. Bueno, para el cristiano, ¿cuál es la última meta? ¿Cuál es esa meta de la felicidad? Es lo que nos tenemos que preguntar como cristianos, ¿no? Que tantos otros ponen la meta en otras cuestiones, algunas dignas y otras no tan dignas como acabamos de ver. Bueno, justamente para el cristiano, la meta es ese Dios encarnado en Jesucristo. Y acá aparece una cita muy linda de este salmo, ¿no? Que como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, ¿cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Un salmo tan conocido, ¿no? Que tantas veces lo leemos incluso en las lecturas, ¿no? Y esto también reafirmado por el gran San Agustín, que dice que nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos, los ateos, por ejemplo, aquellos que no creen en Dios, tienen también esta sed, tienen también este anhelo en el corazón, pero todavía no saben exactamente qué es eso que los llama. Hacia dónde van, por qué su corazón está inquieto y por qué nada de lo de este mundo llega a satisfacerlo. Estoy hablando de una persona honesta, estoy hablando de una persona de buena voluntad. Si la persona tiene buena voluntad, no se va a dejar encandilar por la fama, por el placer, por el dinero, por el poder. Siempre va a estar abierto a cosas, incluso a aquellas personas que tienen buenas metas, una realización profesional, la familia, o una realización en el deporte, el arte, tantas metas verdaderamente buenas y queridas por Dios. Pero si la persona es honesta, se da cuenta que hay algo que siempre falta, que hay algo que siempre, como dice el Salmo, me deja el corazón sediento. O como dice San Agustín, mi corazón sigue estando inquieto. Entonces, justamente, para esas personas, para nosotros los cristianos, tenemos que proponer que nuestra opción es la persona concreta de Jesucristo. No es simplemente un punto más de una, digamos, escala de valores. Es la persona que le da sentido a toda nuestra existencia. ¿Eh? No es simplemente, bueno, sí, yo tengo a Jesucristo, también tengo mi trabajo, No, no, tengo a Jesucristo en el medio de mi existencia y todas las cosas del mundo adquieren una dimensión más profunda por tener a Jesucristo como mi camino, mi verdad y mi vida. El trabajo, la familia, los amigos, el arte, lo que fuera. No es que tengo que hacer una escala de valores y el cristiano tiene que poner a Jesucristo primero. No, no, Jesucristo no va primero, está en el centro.
Porque si no, parecería que, bueno, es el primero, primero hago esto, y ahí no. Está en el centro de mi existencia, y como está en el centro de mi existencia, transfigura todas las cosas de mi vida. A través de Jesucristo, todas las cosas de mi vida cobran un nuevo sentido. Y por eso lo decía claramente Pablo en la carta a los Gálatas. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Ven? Decir Cristo vive en mí no significa sí, es mi prioridad, es mi número uno. No, Cristo vive en mí y como Cristo vive en mí, tengo una mirada transformada de todas mis realidades. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que es para el cristiano su meta es también el centro de su vida. Aquello que, a través de quien todo cobra una nueva dimensión. Jesucristo. Jesucristo que como una idea, no, como el verbo que se hizo carne, que podemos acceder, verlo en la Eucaristía, en la palabra, en el hermano, concretamente, claramente. Ese es el centro de mi existencia para el cristiano. Supongo que, espero que puedan aportar algo hasta aquí de esto. ¿Qué les parece esta perspectiva? ¿Quién puede decir algo al respecto? ¿Lo ven así o lo ven de otra manera? Tal vez, no sé. Sí, por ahí a veces en esto de ponerlo a Jesucristo como centro de la vida, uno se da cuenta de que uno se tiene que correr del centro. Como que por ahí a veces uno si no vive para sí mismo, y entonces como que a veces es difícil, porque a veces yo me siento como dividida y que a veces estoy un poco yo en el centro y a veces un poco Dios y a veces un poco yo, y así a veces lo voy corriendo del centro, a veces en las decisiones, bueno, en lo que uno hace cada día, que bueno, de las pequeñas decisiones y de las pequeñas cosas cada día uno va construyendo la vida, pero cuando a veces se te desdibuja como esa meta, eh, como que el ego, por decirlo de algún modo, se pone en el centro y lo corre a Jesús y, y siento que es esto de que se me viene esa palabra que dice que estaban los vendedores en el templo, ¿no? Entonces empiezo a hacer del templo lo que yo quiero, pongo vendedores, pongo lo que quiero. Y Jesús a los vendedores los corre así vehementemente, y como diciendo, bueno, y que en la palabra dice que el celo por su casa lo devorará, como que Jesús no negocia. eh, y a veces uno sí va y viene, pero Jesús no negocia. Y sentía esto de que, bueno, es como una invitación que me hace volver a ponerlo en el centro, porque si no es eso de que a veces uno puede tener como todo, entre comillas, ordenadito bien para el mundo, pero no es feliz. ¿Cuántas veces se dice, bueno, ese tiene todo por ahí así, materialmente o visiblemente, y sin embargo está vacío, digamos, ¿no? Y se me venía esa palabra también que decía construir o edificar la casa sobre la roca que es Jesús. Y bueno, era como que toda esta charla que dio usted y que también escuchando los hermanos se me venía esto, ¿no? De como que me venía a interpelar Dios mismo y a decir, bueno, a ver, ¿para dónde estás edificando tu vida? ¿Sobre qué? Si la edificas sobre arena, se te va a derrumbar. Y era como que me invitaba a eso, a volver
si me fui a volver a edificar sobre la roca. Eso. Gracias. Entre paréntesis, por favor, tutéenme todos, porque si no me hacen sentir un viejito. Tuteémonos así, es más, más llana la relación. Y sabés que se me ocurría, Jumbel, que también lo que decís vos de esa tentación que tenemos todos de ponernos como el centro, no es otra la esencia del pecado original tal como la narra el Génesis 3. ¿Recuerdan el tercer capítulo del Génesis que narra el pecado original, ¿no? Adán, Eva, la fruta la fruta prohibida del árbol. ¿Qué es lo que está queriendo ahí? ¿Con qué nos está tentando la serpiente, ¿no? Esa figura de la serpiente. Justamente dice este árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el árbol que me hace acceder a lo que está bien y lo que está mal. Pero no es el conocimiento que me da la conciencia. Por eso Dios no quiere que coma de ese árbol. Ese árbol, el conocer para la mentalidad hebrea era dominar, conocer. Por eso Adán, Dios le manda a poner nombre a los animales, ¿se acuerdan en Génesis 2? ¿Por qué le manda a poner nombre a los animales? ¿Es un hobby? No. Nombrar a un animal es darle la tarea de pastorearlo, como después dice, que hay que pastorear a la creación. Nombrar es dominar. Y conocer, nombrar, saber el nombre o conocer, bueno, María no había conocido varón, también no es una cosa teórica, sino práctica, ¿no? Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal significa el árbol que me pretende acceder a decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso la serpiente lo tienta al hombre diciendo, comer ese fruto, porque vas a ser como Dios, porque vas a poder vos ponerte en el centro, lo que decía John Bell, vos ponerte en el centro, no Dios. Vos vas a poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Y enseguida, cuando el hombre come de ese fruto, se da cuenta que está desnudo. ¿Qué quiere decir? Que trató de ponerse en el centro y se convirtió en huérfano. Porque el hombre no es Dios. El hombre no puede, él, tener la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Hizo el hombre ponerse en el centro y se convirtió en huérfano. Le dio la espalda a Dios. Por eso es un desafío tan grande. En la medida que yo quiera ponerme en el centro, peco de la misma soberbia que pecaron nuestros primeros padres. Ponerme en el centro y tratar de establecer yo lo que está bien y lo que está mal. Y por eso el pecado original, y por eso rompe la relación con todo el hombre, con el hermano, con Dios primero porque se siente desnudo, es decir, huérfano, con el hermano, el enfrentamiento entre Adán y Eva, con la creación, va a tener que trabajar con el sudor de su frente, Eva va a parir con dolor, es decir, rompe con todas las relaciones armoniosas del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se quiso poner en el papel de Dios y es una criatura, es hijo, no es Dios. Y la serpiente decía, no, vas a ser como Dios, sí, pero no puedo ser como Dios si yo soy criatura. Y ahí es donde se descalibra todo. Cuando quiero ponerme en el centro, de ahí venía el cuento de lo que vos decías, Jumbel, en el fondo cuando uno quiere ponerse en el centro se convierte, no es que se convierte en huérfano porque Dios deja de ser mi padre, sino que me convierto yo en huérfano porque le doy la espalda a Dios y quiero hacer las cosas según mi manera, a mi manera, como dice esa canción nefasta, digamos, habría que ver, pero esa canción de Sinatra que para mí es nefasta, que es hacer las cosas a mi manera, no según Dios, sino según mi capricho. ¿Se entiende esto? Ese es el Sí, gran porque drama. nosotros como Pero que tenemos libre albedrío y tenemos la libertad, pero a veces somos dominados por las emociones, por distintas cosas, entonces a veces es como que simplemente vamos cambiando de esclavitud
Y Exacto. entonces vamos como eligiéndonos, no sé, como medio, parece medio raro, ¿no? Pero como que vamos cambiando de amo y vamos haciéndonos esclavos de distintas cosas. Entonces, Exacto. por eso cuando queremos decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, también lo hacemos dominados por esas influencias. Cuando el único amo que no nos esclaviza es Dios, ¿no? Acá, Jacobasi, la gente de Jacobasi levantó la mano. Adelante, le damos la palabra. Adelante, los Yo escuchamos. pensaba en esto, en el caminar cotidiano. Uno trabaja, estudia, es mamá, papá, tío, diferentes roles en la sociedad cumple y uno no va a cada momento pensando en si hace esta acción o no, si es agradable a Dios o no. Digo, como por momentos pareciera que se nos está invitando a hacerlo en todo momento, ¿no? Pero en todo momento no estamos pensando solamente en eso. Digo, me pienso en un trabajo en donde yo tengo que estar pendiente de la función de la que cumplo en mi trabajo, ¿no? Y no estoy pensando en Dios en ese momento, ¿no? Por eso me planteaba para mí misma y me llevaba a la reflexión esto de decir, no en todo momento uno está pensando si está haciendo el bien o el mal, acciona. Sí, el desafío es plantearse a una misma o a uno mismo, darse el momento, el espacio de interioridad para analizarse y decir, a ver, ¿cómo fue mi día? ¿Cómo fue mi accionar? ¿Qué fue lo que hice? Y si estaba más cerca de Dios o no, pero me planteaba esto, ¿no? A cada momento uno no está pensando en eso. Y por otro lado, está la gracia también de que todos tenemos esa posibilidad y la oportunidad de pensarnos desde Dios, ¿no? Sí, lo que la Iglesia nos invita justamente a hacer examen de conciencia, que es justamente lo que vos estás diciendo, el examen de conciencia entre Dios, ¿no? Saber cuáles fueron mis faltas de amor, mis omisiones, sí, sí, exactamente es eso. Gracias. Bueno, entonces, un poco para ir redondeando, ¿no? Fíjense que lo que estamos mostrando acá es que Cristo es el hombre nuevo. ¿M? Es decir, eh, el hombre, fíjense esta ilustración, ¿no? Este chico buscando la respuesta, buscando denodadamente una respuesta a su búsqueda. En el fondo, nosotros estamos proponiendo que esa respuesta que buscan todas las filosofías está en Jesús, está en Jesús. Es lo que dice justamente este, este pasaje del documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, ¿no? Este documento que es el último documento del Concilio Vaticano II, en 1965, es un documento muy rico, muy para estudiar. En el número 22, proclama que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que no está diciendo simplemente, bueno, los que tienen fe encuentran en Cristo su respuesta, otros pueden encontrar la respuesta en otras, no, no. Lo que está diciendo que todas las búsquedas del hombre, incluso las búsquedas más dignas, las búsquedas más meritorias, incluso queridas por Dios esas búsquedas, solamente encuentran una cabal respuesta en la encarnación. Cristo es la misma revelación del misterio del Padre y su amor. Se manifiesta plenamente, fíjense lo que habíamos dicho antes, manifiesta plenamente al hombre su propia vocación, la sublimidad de su vocación. No está diciendo que
para aquellos que son cristianos, está diciendo que todo hombre puede encontrar lo más profundo de su vocación en la encarnación. Por eso también invita a abrirse a Jesucristo, porque Jesucristo se encarnó para todos los hombres, no solamente para los cristianos. Entonces en Cristo todos pueden encontrar la respuesta que las otras religiones o filosofías pueden acercarse, pero nunca terminan de esclarecer ese misterio. Solo Cristo es la respuesta a esa búsqueda. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Estamos siendo totalitarios? No, estamos tratando de ser testigos de algo que no nos corresponde. Estamos anunciando algo que nosotros no somos dueños. Estamos invitando como testigos a que los demás descubran que ahí está la respuesta a la búsqueda del hombre. ¿Se entiende esto? Y por eso, a ver, decimos que puede ser invocado por todos. ¿Por qué? Porque Jesús en su encarnación se unió con toda la humanidad, no solamente con los creyentes. Esto también está mucho en Juan Pablo II. Ustedes si leen Redentor Hominis, por ejemplo, va a estar esta idea continuamente. Es decir, en la encarnación Jesús se unió a todo hombre. No está unido solo al creyente que con su gracia santificante lo hace hijo sobrenaturalmente. Por su encarnación se unió a todo ser humano, crea en él o no. Esto es un centro fundamental de nuestra fe. Ese es el misterio de la encarnación. Y por eso estamos diciendo que Cristo es esa respuesta de ese caminar del hombre hacia esa meta que a veces no encuentra, que a veces diferentes religiones o diferentes ideologías o filosofías tienen como un vislumbre, pero no alcanza a encontrar la acabada respuesta y deja su corazón inquieto. Solo si pongo a Cristo como centro de mi existencia, mi corazón va a estar inquieto, pero latiendo en Él, ya sabiendo hacia dónde voy y viendo todo con una nueva realidad. ¿Se comprende esto?